El pasaje que vamos a tocar en esta noche, realmente, personalmente, nosotros estamos también estudiando en Limpio, primera a los Corintios. Estamos en el capítulo 6, vamos a arrancar, creo que está ya en el capítulo 12 aquí. Entonces eso también me sirve un poquito ya en el contexto, capaz que ustedes ya están familiarizados también. Pero hay un capítulo muy específico que tocó mucho en mi corazón, hizo que frenara también un cambio en muchas situaciones de poder analizar qué es lo que uno hace para la iglesia y cómo lo hace. Y en este pasaje que vamos a estudiar en Primera de los Corintios capítulo 3, versos 10 al 15, es la porción que vamos a desarrollar en esta noche, si el Señor permite. Y antes de continuar, vamos a rogar al Señor que nos ayude para poder entender su palabra. Oramos. Padre amado, gracias una vez más por permitirnos reunirnos, por permitirnos entender, Señor, tu evangelio. Gracias, Señor, por la salvación tan grande que tú nos regalaste en Cristo Jesús. Gracias por la iglesia de Itagua. Gracias, Señor, por el testimonio que levantaste en este lugar. Gracias, Señor, por los pastores, por los líderes, por cada uno de mis hermanos. Tú les pusiste en este lugar, Señor, para ser edificados, para que tú seas el centro, para que te adoremos, Señor. Y te ruego que en este momento que vamos a abrir tu palabra, tú nos ayudes, Señor, y supla, Señor, nuestras limitaciones para explicar y para escuchar. Nosotros necesitamos la ayuda de tu Espíritu Santo, que nos guíes y que nos ilumine para poder entender y asimilar tu palabra, tu preciosa palabra. Nosotros te rogamos tu ayuda, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Primera de Corintios capítulo 3, versos 10 al 15 dice así: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Sabemos lo que produce un terremoto, sabemos la devastación que puede producirse en una ciudad, cómo los edificios son derrumbados completamente en algunos casos. Y sucedió hace muy poco, unos años atrás, en Turquía. Sabemos que ocurrió algo devastador, ahí 50.000 personas murieron, pero algo llamativo, algo interesante es que el Ministerio de Obra allá en Turquía empezó a investigar, a perseguir a los constructores de esas obras. ¿Por qué? Por el tipo de derrumbe que se dio en ese lugar. Porque decían ellos, no es normal que cuando haya terremotos y que esos edificios son hechos de acuerdo a normas muy específicas, se derrumben de tal manera que se aplasten. Normalmente hay derrumbes parciales. Los edificios se hacen de esa manera justamente para poder soportar esas cosas, ¿verdad? Esos terremotos. Y lo que nosotros vamos a ver en esta noche, pero siempre pasa esto, ¿verdad? Acá en Primera de los Corintios, Pablo va a tocar un tema importante. Está desarrollando
desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4, como ya estudiaron, acerca de la división en la iglesia. Hay un punto central en el capítulo 4, en donde Pablo revela completamente cuál fue el motivo de esa división o las divisiones que habían en Corinto. Y era el orgullo. Y estaban destruyendo la iglesia de Corinto, el testimonio de Corinto, justamente a causa del orgullo de esos hermanos en ese tiempo. Y Pablo va dando muchas imágenes, o algunas imágenes específicas, para poder manifestar a los corintios la importancia de la iglesia, que ellos eran un pueblo santo de Dios y que debían entender que Dios estaba edificando su iglesia. Y Pablo, hasta el capítulo 3, está utilizando la imagen de la agricultura. Pablo dice, fulano plantó, otro regó, pero el crecimiento lo da Dios. Y ustedes son labranza de Dios. Ahora en el capítulo 3, versos 10, en el 9 él ya da la introducción y dice, cambia de la analogía de la agricultura a la construcción. Por eso habla nuestro texto acerca de edificio, que edifiquemos, que construyamos. Vosotros sois labranza de Dios, decía Pablo hasta el versículo 9, y ahora usa la construcción y compara la iglesia con un templo. Y Pablo continúa advirtiendo a los líderes, sin importar la capacidad e importancia en el liderazgo, que son responsables de cómo edifican sobre el fundamento que es Cristo. La calidad del trabajo, del servicio de los pastores, y también vamos a ver de cada uno de los miembros de la iglesia va a ser probada. Por eso, hermanos, debemos considerar nosotros cómo vivimos nuestra vida cristiana y cuál es nuestra motivación en el servicio a la iglesia del Señor. Debemos considerar cómo edificamos nuestra vida espiritual y la de nuestros hermanos, porque nuestro servicio será evaluado y recompensado, o nuestro servicio será desechado. Realmente todo cuanto hacemos como iglesia es importante. Cada uno de ustedes, sean pastores o miembros, cada uno de ustedes están edificando la iglesia. Y Pablo llama la atención justamente en el versículo 10, hay un verbo que es un imperativo, que es el verbo que rige todo lo que va a decir Pablo en este versículo, de los versículos 10 al 15. Y la acción de mirar, que decía en el versículo 10, la acción de mirar significa considerar con mucha seriedad y cuidado. Es un verbo imperativo, es una orden para los líderes y los creyentes en general de una iglesia local. En este caso, mirar o considerar es la acción que regula y direcciona todo nuestro pasaje, lo que también muestra la intención de Pablo, la intención que Pablo tenía en mente cuando confrontó a la iglesia de Corinto. Y es la voluntad de Dios que todos nosotros, o para todos nosotros, queridos hermanos. Y teniendo en mente esto, lo primero que observamos en este versículo es que Pablo explica para evitar que alguien esté pensando que se está vanagloriando. Porque Pablo dice, yo como perito arquitecto, o como un gran maestro constructor, como un profesional, yo puse el fundamento. Y pareciera que sonaba medio arrogante, pero Pablo aclara enseguida en su texto y dice, por la gracia de Dios le había sido dada, y dice él, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pablo de ninguna manera se está vanagloriando o se está haciendo, como dicen los argentinos, recién vinimos de ahí, todavía tenemos términos, no se está haciendo el crack acá. Pablo realmente reconoce él que es por la gracia de Dios que él pudo hacer su ministerio, pudo establecer la iglesia de Corinto en ese caso. Sabemos nosotros que Pablo era un perseguidor de la iglesia. Él era el enemigo público número uno de la iglesia. Perseguía a la iglesia, inclusive para arrastrar personas, dar su aprobación para que maten a cristianos. Sin embargo, el Señor se pone enfrente
y le salva a Pablo, transforma su vida. Enseguida, ya en Hechos capítulo 9, verso 20, por ejemplo, dice: enseguida Pablo predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Pablo era un desastre, era un asesino. Pero Pablo dice, justamente entendiendo que él no merecía, él nunca mereció, inclusive ser salvo. Él decía: yo soy el último de los apóstoles. Dios se me apareció a mí como un abortivo. Yo no merezco porque yo perseguía la iglesia del Señor. Pero Pablo fue diligente en cumplir con este mandato cuando plantó la iglesia en la ciudad de Corinto. Pablo durante 18 meses estuvo predicando y enseñando el evangelio de la cruz de Cristo. Y Pablo aclara aquí que no fue por su aptitud o capacidad natural, sino que fue por la gracia y el poder de Dios que pudo realizar esta tarea que Dios mismo le encomendó a él. Y en 1 Corintios 15, 8 al 10 dice, les leo, hermanos: y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces Pablo, en nuestra primera línea del versículo 10, reconoce realmente de manera humilde que Dios le dio la gracia para realizar su ministerio. Y de esto, hermanos, es muy importante que usted y yo seamos conscientes en nuestra vida. Absolutamente todo hemos recibido solo por la gracia de Dios y para la gloria de Dios. La realidad de todo creyente verdadero es su sentido profundo de indignidad, porque entendemos la gravedad de nuestro pecado y entendemos que merecemos el castigo eterno. El creyente tiene este sentido, asimila, entiende realmente que no merece ser salvo. No merece siquiera estar sentado aquí. El creyente entiende que es un privilegio de Dios. Y en nuestro servicio, imagínense que nosotros, enemigos de Dios, Dios no solamente nos salva, nos perdona, nos justifica, nos adopta como sus hijos. No solo eso, sino que nos permite servirle a Él. Y eso es impresionante. Eso es realmente, absolutamente asombroso. Que Dios quiera usarte a vos, que quiera usarnos a nosotros, eso no tiene lógica si pensamos humanamente. Porque no lo merecemos. No lo merecemos. Nunca lo vamos a merecer. No importa qué aptitud uno tenga. Nunca lo vamos a merecer. Como les dije, no solo nos salvó y nos hizo hijos suyos, sino que nos dio el privilegio y la capacidad sobrenatural por medio de su Espíritu para servirle a Él. Y eso es asombroso. Pablo dice: yo como perito arquitecto. Perito significa sabio, un sabio constructor. Y por la gracia de Dios, entonces Pablo se convirtió en un sabio maestro constructor. Y su especialidad, dice Pablo, era colocar los cimientos. Pablo afirma en este texto que cuando se trata de predicar el evangelio y plantar iglesias, según nuestros términos de hoy, es como un maestro y cuidadoso constructor. Él le va a decir a la iglesia: consideren lo que están haciendo para el Señor. Y Pablo es un ejemplo. En el versículo 10, lo que muestra Pablo que él es un ejemplo de considerar el privilegio de poder servirle a Dios y de hacerlo de una manera como Dios lo quiere, según Dios planea, a la manera de Dios. Y después de afirmar que plantó la iglesia de Corinto, pasa a dar una advertencia y un mandato para los líderes y a toda la iglesia. Dice la última parte del versículo 10: pero cada uno mire
cómo sobreedifica. Y podemos preguntarnos por qué dice Pablo aquí, cada uno tenga cuidado de cómo construye sobre el único fundamento. Porque es una responsabilidad inevitable de cada uno de los creyentes. Cada uno de los creyentes tenemos el encargo de construir, de sobreedificar y de cuidar cómo lo hacemos. Cada creyente fue dotado por Dios para edificar. Dios nos da una orden de construir, pero Él ya nos dio a nosotros la capacidad. Nosotros no inventamos nada, nosotros no inventamos la iglesia. Así como el matrimonio sale de la mente de Dios, la iglesia es lo mismo. La iglesia tiene su hoja de ruta definida ya por Dios mismo. Y para los creyentes también, cómo debe hacer su obra y qué es lo que el creyente debe hacer. En Efesios capítulo 2, verso 10, dice lo siguiente: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y en Tito 2:14 dice: a quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Todo creyente, por eso Pablo dice, cada uno mire cómo va a construir. Dios ya nos dotó a nosotros de qué es lo que tenemos que hacer en la vida de nuestros hermanos. Y podemos también hacer una pregunta: ¿cuáles son algunos de esos principales medios de gracia para que nosotros podamos edificar? En primer lugar, hermano, como les dije, no hay nada que inventar, es afirmar verdades bíblicas. Y principalmente es la lectura de la palabra de Dios, el estudio serio de la Escritura, la meditación de la palabra de Dios, la memorización, el escuchar, el saturarse de la Escritura, el ser expertos en la palabra de Dios. Además de la oración, de la adoración corporativa, el dar, el servir, esos son medios de gracia que Dios dispone o dispone para nosotros, para que nosotros podamos usarlas. ¿Para qué? Para poder edificar correctamente, para saber qué hacer con la iglesia del Señor. ¿Y cuál es el propósito práctico de que Dios dé gracia a los creyentes? Es bendecir a los creyentes y equiparlos para darle gloria, obedecer su palabra y vivir vida santa. De manera práctica, cuando usted no lee su Biblia, vamos a ver enseguida, usted está perjudicando a esta iglesia, está perjudicando a tu hermano. Cuando usted no ora por su iglesia, le está perjudicando. Porque ¿de qué manera? ¿Cómo yo voy a edificar tu vida cuando nos encontremos? ¿De qué vamos a conversar? Es la tarea de cada uno de nosotros, no solo de los pastores. Vos sos partícipe, parte activa de esta edificación de esta iglesia, de este testimonio aquí en Itagua. Vos no sos un mero espectador. Como decía alguien, nuestra vida es un verbo, es una acción constante. Nunca paramos. Siempre estamos haciendo algo. Y si no estás haciendo nada, sí estás haciendo algo. Nunca paramos, hermanos. Estamos siempre activos. El Señor nos equipa por medio de la palabra de Dios, no con otra cosa, solo la palabra de Dios, para que podamos servir al Señor como Él quiere y podamos edificar al hermano como Él lo desea. Y es un privilegio, es una responsabilidad también que ningún creyente puede eludir. Usted y yo somos edificadores y estamos continuamente edificando. La cantidad de años que vos tenés como creyente, como un cristiano nacido de nuevo por la gracia de Dios, es la cantidad de años
que estás ejerciendo esta profesión de, si podemos decir de alguna manera, de constructor. Desde el momento en que el Señor te salvó, vos estás construyendo la iglesia, estás edificando a los hermanos. Y en esta profesión, si podemos decirlo así, no hay jubilación. ¿Saben cuándo nos jubilamos? Allá en la gloria. Cantamos y cuando estemos en gloria. Así es, hermano. No importa la edad que tengas. La iglesia no lo lleva a cabo solamente los jóvenes. No todos, cada uno de los creyentes. No importa si Dios permite que hoy tengas 90 años. Vos podés ser útil y estar edificando la iglesia. No paramos nunca, hermanos. Es por eso la exhortación de Pablo a considerar seriamente lo que hacemos para el Señor y para beneficio de su iglesia. Ahora, ¿cómo se ve esta edificación cuidadosa en la vida de un cristiano? Como ya repetimos, cuando dedicamos tiempo fielmente a la palabra de Dios y buscamos que la palabra de Dios more ricamente en nosotros y obedecemos la Escritura, obedecemos la palabra de Dios en lo que hacemos, evaluamos nuestra vida si realmente se corresponde a lo que Dios manda. Y el énfasis que estoy diciendo acerca de la Escritura no es exagerado. Necesitamos, la iglesia no tiene otra herramienta. Si queremos de verdad honrar al Señor y madurar en la fe, tenemos que conocer la Escritura. Tenemos que conocer de manera profunda y obedecer. Decía también el pastor Belufo acerca de que los cristianos a veces queremos saber la voluntad de Dios y queremos adivinar, tenemos pálpites. ¿Será que, por ejemplo, una chica soltera dice, creyente, dice, ¿será que con quién me voy a casar? El Señor me va a mostrar en su momento quién va a ser, como un pálpite o un trabajo. A veces queremos adivinar, pero eso es porque desconocemos la Escritura o la forma en que Dios actúa. Dios actúa de manera providencial y específicamente por su palabra. Él nos dice en su palabra cómo debemos ser. Si vamos a trabajar en cierto lugar, qué principios rigen para que nosotros podamos elegir un trabajo, o pareja, o lo que sea. La palabra de Dios direcciona todo eso. No nos da para adivinar si queremos honrar realmente al Señor. Entonces, ¿por qué debe el creyente considerar seriamente esta responsabilidad de cómo está edificando al cuerpo de Cristo? Versículo 11 dice así: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si ustedes se fijan, hermanos, en este versículo no dice, no debe. Si te fijas bien en tu texto, no dice la Escritura ahí, porque nadie debe. Ahí dice nadie puede. Es un no enfático. Nadie puede poner diferente fundamento. El fundamento de la iglesia es el Señor Jesucristo. El centro de la iglesia es el Señor Jesucristo. Entonces, el primero y el más importante principio es que no hay otro fundamento que Jesucristo. Porque este fundamento Dios lo estableció. En 1 de Pedro 2:4 dice así la Escritura: acercándoos a Él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon
ha venido a ser la cabeza del ángulo. Así como vimos en el Salmo 118 que leímos hace rato. El fundamento, hermanos, es el Evangelio, es la cruz de Cristo, es la resurrección del Señor Jesucristo, no la sabiduría humana. Es la razón del por qué el creyente debe mirar y considerar su servicio a Dios. La poderosa razón es porque usted y yo estamos construyendo sobre el cimiento puesto por Dios mismo, no por Pablo y por Valdir, por Dios. Estamos construyendo sobre ese fundamento, es decir, en la centralidad de la persona, alrededor, central, de manera central de Jesucristo. Por eso Pablo no les dijo a los corintios, nadie debe, sino nadie puede poner otro fundamento. Como creyentes, todo cuanto hacemos como iglesia o para la iglesia, es decir, a cada uno de los creyentes de esta iglesia local, conscientes o no, que vos lo entiendas, que seas consciente o no, con motivaciones correctas o no, lo estás haciendo sobre el fundamento, sobre quien todo el edificio está sostenido y dirigido. Cada uno de nosotros. Lo que vos estás haciendo a favor de tus hermanos, que es la iglesia, y la iglesia no es los domingos. El Señor reúne a su iglesia los domingos para que le rinda culto, pero la iglesia somos nosotros. Es en la semana, es en esa interconexión, en esa comunión viva que tenemos uno a otro, en ese interés genuino, y por sobre todo en ese interés de edificar hacia la santidad de tu hermano. Y lo estás haciendo. A lo mejor estás no edificando, no estás construyendo como va a decir enseguida con materiales buenos, sino con materiales que van a ser desechados. El cuidado de la iglesia no está confiado solo en los pastores o para los pastores, sino en cada uno de los creyentes. El apóstol Pablo entonces en este versículo 11 establece el fundamento sobre el que todos los creyentes debemos edificar. Es en el Señor Jesucristo, el único fundamento de la iglesia y de la vida cristiana. Todo cuanto hacemos, hermanos, debe estar centrado en la persona del Señor Jesucristo. Cristo es el punto focal de la iglesia y de cada uno de los creyentes. Todo cuanto hacemos debe ser motivado por el Señor Jesucristo. Cuando usted viene los domingos, usted debe venir con la mente puesta en cómo conocer más al Señor. No esperar qué podés recibir de la iglesia. No, Cristo es la persona importante en este lugar. ¿Y por qué es necesario conocer y construir sobre este fundamento correcto? El Evangelio del Señor Jesucristo. Porque es la única manera en que podemos los creyentes cumplir la razón de por qué estamos. Y es el de glorificar a Dios. Esa es la base también para nuestra recompensa en la eternidad. Del por qué nuestra existencia en este mundo todavía. ¿Por qué nos reunimos como iglesia? Es para glorificar a Dios. Por eso, la calidad o la mala calidad del material o de tus obras está directamente relacionado con la calidad del cimiento de Cristo. Y tiene que ser acorde a ese material. Y en los versículos 12 al 13 se nos manda a construir con los materiales correctos. Verso 12 dice así: y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Pablo utiliza una ilustración interesante. Enumera 6 tipos de materiales de construcción diferentes, pero podemos dividir en 2 partes. La primera parte es lo que puede soportar el fuego. No se van a destruir.
Y son los primeros tres. Y también tres materiales que pueden ser quemados, hasta las cenizas. En este versículo 2, así como inicia, dice, y si sobre este fundamento hay un conectivo, se llama este y, está conectando con la idea anterior, y el condicional que pone aquí la palabra sí acá, y sí dicen, indica que tenemos solamente dos opciones, dos realidades en cuanto a nuestro servicio al Señor. O estamos construyendo con material de buena calidad o de mala calidad. Y podemos preguntarnos qué significa construir con oro, plata y piedras preciosas. Estos materiales describen, hermanos, las doctrinas, las prácticas que están de acuerdo con la calidad del fundamento. Es decir, si están centrados en la persona de Jesucristo, de su obra redentora, y podemos entonces decir más precisamente, son obras, es lo que vos hacés para el Señor. Son obras hechas por los pastores o ancianos, líderes o cualquier cristiano, por amor al Señor Jesucristo, para su gloria y según su palabra. Es lo que hacemos por amor al Señor Jesucristo, para su gloria y según su palabra. Son las únicas obras que están acordes al fundamento y que van a soportar la prueba, la verificación que el Señor lo va a hacer, el control de calidad que el Señor va a hacer allá en el cielo. Primera de Pedro 4, 9 al 11 dice lo siguiente: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. También, ¿qué significa construir con madera, heno, hojarasca? Se refiere a las obras hechas por los pastores o ancianos, por los líderes, por cualquier cristiano, pero por motivos egoístas, inclusive como para el Señor, pero no según su palabra, o no por amor al Señor, o no en el Espíritu Santo, o guiado por el Espíritu Santo. Repito, son obras hechas. Lo que vos haces en este lugar, podés hacerlo como para el Señor, pero motivados, con motivaciones equivocadas. Podemos hacerlo. Podés hacer las cosas no por amor al Señor. Podés estar sirviendo, pero no por amor al fundamento. No está direccionado hacia Cristo. La pregunta es, ¿podemos hacer esto? Sí. Lamentablemente esta es una realidad, o puede ser tu realidad, o es la realidad de muchas personas. Fíjense, hermanos, les doy dos ejemplos de que a veces parece que estamos haciendo las cosas correctas, pero no con las motivaciones correctas. Y parece que hacemos como para el Señor. Y lo que vos tenés que considerar es que Dios es el que observa las intenciones del corazón. Y Él va a recompensar solamente aquellas, las cosas que nosotros hacemos, que están centradas por amor al Señor. Si Cristo es la motivación real de lo que hacemos. Observen, Filipenses 1, versículo 15 al 17. Les leo así rápido, así terminamos, porque me dieron tiempo hasta las 12 de la noche, así que un poquito antes. Dice así el texto: algunos
a la verdad predican a Cristo por envidia. ¿Es posible hacer eso? Sí, es posible hacer. Acá la Biblia dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención. Ahí no dice un falso evangelio, un falso Cristo, es el evangelio. Y son creyentes los que están predicando a Cristo, pero por envidia y contiendas. No sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, decía Pablo. Pero los otros, observa el término que va a usar ahí, por amor. Unos predican a Cristo por envidia, contención, para añadir problemas. Pero otros, dice, por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Es posible hacer algo tan noble, tan específico, tan importante como predicar el evangelio por motivaciones incorrectas. Y sí se puede hacer. Se hace, hermano. Por eso debemos mirar cuál es la intención. ¿Es por amor al Señor? ¿O es pensando en algún puesto? ¿O pensando, yo soy el que tengo que predicar ahí? Yo soy el que tengo que estar ahí. ¿Por qué no me están llamando a mí para el servicio? ¿Por qué no se fijan en mí? Si vos estás pensando eso, estás equivocado. Vos no mereces hacer eso. El Señor llama en su momento oportuno a los que se preparan en su palabra. Teníamos la costumbre anteriormente en Limpio, y era por ignorancia. Cuando siempre en las iglesias, por lo menos en Latinoamérica, ¿verdad? Que hay una buena cantidad de niños, y está bien, genial, da gusto escuchar a los niños. Y de repente faltaban maestros de niños, por ejemplo. Y ya aparecen personas, hermanas, mayoritariamente hermanas, ofreciéndose para el servicio. Y buenas intenciones. Y decían, yo quiero enseñar a los niños porque me gustan los niños. Y está genial, si no es así, no aparezca, ¿verdad? Pero ese no es el motivo. Eso es como ir a una empresa. Es decir, yo vengo a trabajar acá. Me gusta trabajar en esto y vengo a trabajar. No funciona así. Tenés que prepararte. Tenés que tener una base. Y para servir al Señor, Dios te llama. Pero si vos no lees tu Biblia, no te preparas, Dios nunca te va a llamar. Dios no usa eso. Por eso es la necesidad de que conozcamos la Escritura. Para que sepamos cómo es lo que el Señor quiere que le sirvamos. No hay otra manera. La pila que tenés no es suficiente. Primero porque Dios no te necesita. Dios no nos necesita, hermano. Realmente. Dios nos da el privilegio para servir, pero lo hace a su manera. Otro texto donde menciona que se puede hacer cosas, pero no con la motivación correcta. Apocalipsis 2 al 5. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentiroso, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Se puede entonces hacer cosas, como el ejemplo que daba el pastor Michelén en este caso, usando este texto, es un matrimonio en donde se sientan a comer, pero el marido sabe que la esposa ya no le ama, no quiere saber nada de él, y le sirve la comida y se sienta a comer con él. ¿Cómo te va a caer esa comida, hermano? Y a veces podemos hacer eso con lo que supuestamente estamos sirviendo al Señor. No es al hermano que yo debo impresionar, ni a los pastores.
yo debo centrar mi servicio por amor al Señor. Los pastores fieles edifican con materiales preciosos. Los pastores que no se aferran a la verdad construyen con materiales que van a ser desechados. Por eso es importante entender que la calidad del material debe ser de acuerdo al material del cimiento. Debe ser eterno, debe ser trascendental. Es para la eternidad, hermanos. Y según el control de calidad de Dios, solo serán aceptados materiales hechos por amor al Señor y de acuerdo a su palabra. Una vez más, hermanos, todo lo hecho para la gloria de Dios, según la palabra de Dios, en el poder del Espíritu Santo, permanecerá. Dios no acepta otro tipo de servicio. Todo lo que no se hace para la gloria de Dios serán desechas. El versículo 13 dice: la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Dios, hermanos, tiene normas estrictas para lo que hacemos para Él, en nuestra vida y por medio de ella. Cuando Cristo regrese, dice la Escritura, la obra de cada creyente será probada en su calidad. El fuego aquí es el símbolo de esa prueba. De la manera que se purifica el metal con el fuego, así también el fuego del discernimiento de Dios quemará la escoria y dejará solo lo que es puro y valioso. La obra de cada uno de los creyentes, no solo de los pastores, sino de todos y cada uno de los creyentes, será verificada. Dios realizará ese control de calidad. El que va a controlar la calidad de los materiales utilizados será el dueño de la iglesia. Es el Señor. Les leo lo que dice 2 Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, hermanos, la calidad de nuestro servicio no lo juzgamos nosotros mismos. Nosotros no podemos autocalificarnos. Eso lo va a hacer el Señor. Él lo va a hacer. Dice nuestro texto, porque el día la declarará. Todos estos verbos que utilizan son futuros, indicativos. Van a pasar sí o sí. Nadie va a escapar de esa revisión que se va a hacer. Ahora, cuando dice acá el texto, porque el día la declarará, algunos interpretan como se está refiriendo al gran trono blanco, pero la realidad no es eso. Están apuntando al juicio final que se relata ya en Apocalipsis 20, 11 al 15. Pero el verso siguiente de nuestro texto va a revelar que no se refiere a ese trono blanco, porque ahí serán juzgadas las personas, acá serán juzgadas las obras. No es que las personas van a ser echadas al fuego, sino las obras, dice, van a ser quemadas, no las personas. Ni siquiera será condenado el que ha edificado con madera, heno u hojarasca. Sin embargo, sí, su recompensa dependerá de la calidad de los materiales con los que edificó. La madera, el heno y la hojarasca desaparecen cuando entran en contacto con el fuego. No queda excepto cenizas, pues no pueden aguantar la prueba. El oro, la plata y las piedras preciosas, sin embargo, no se van a quemar. Aguantarán la prueba y traerán gran recompensa. La calidad de nuestro edificio y los materiales que usamos para construir se harán evidentes, dice la Escritura. Serán probados, examinados por Jesucristo. Y te pregunto, ¿cómo debería afectar esta verdad en la forma en que vos vivís tu vida como creyente en este mundo
al saber, hermanos, que el fuego mismo probará la calidad de tu servicio, del servicio de cada uno de los creyentes. Nosotros debemos corregir nuestro mal proceder si así lo fuera. ¿Cómo lo hacemos? Por medio del arrepentimiento y motivarnos a hacer lo correcto, es decir, a obedecer la Escritura por el único motivo correcto, es decir, para la gloria de Dios. Usted y yo podemos, por la gracia de Dios, deponer nuestras actitudes y motivaciones que no son dignas del Señor, que no hacemos para agradar a Dios, sino por motivaciones indignas. El Señor conoce las intenciones de nuestro corazón, hermanos. Sabe exactamente qué nos motiva en lo que hacemos para Él. La única motivación correcta es lo que agrada a Dios, es lo que hacemos de acuerdo a su palabra y para agradar al Señor Jesucristo. Si usted hace algo por amor al Señor, usted no se va a quejar, no va a poner excusas. Si usted lo hace como para el Señor, usted no se va a quejar cuando está sirviendo a la iglesia. No se va a desmotivar tampoco. No va a poner excusas. Usted siempre estará motivado a pesar de las circunstancias adversas. Ahora, ¿cómo afectará la calidad de nuestro servicio en este mundo? ¿Cómo viviremos en la eternidad? Nosotros pensamos, si vamos a estar en el cielo, pero la Biblia habla de recompensas, que no todos los creyentes van a estar en la misma situación de recompensa. No tengamos en poco esto, hermanos. Lo que hagamos en esta vida va a afectar la forma de nuestra adoración también por la eternidad. Y los últimos versículos, 14 al 15, dice así: si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Pablo nos dice que recibiremos recompensas o perderemos recompensas como creyentes en el cielo. Recibirá y sufrirá son verbo en tiempo futuro y modo indicativo, son realidades futuras. Esto va a suceder sí o sí. ¿Cuál es el criterio entonces para recibir recompensas? Es vivir para la gloria de Dios, según la palabra de Dios, por amor a Dios, en el poder del Espíritu. Parece mucho, pero Dios nos capacita para esto. ¿Cuál es el criterio para perder recompensas? Hacer cualquier cosa, buena o mala, que no sea conforme a la palabra de Dios, por motivos incorrectos y no hechos para la gloria de Dios, no hechos por amor a Dios, hechos con pecados no confesados en nuestra vida. Pensar que estamos sirviendo al Señor, viviendo una vida, un pie en el mundo y otro en la iglesia. No se puede. Tu servicio no sirve, hermano. El Señor llama a su iglesia que viva en santidad. Por eso debemos esforzarnos por usar lo que Dios nos da en esta vida para el mayor beneficio, no para sufrir pérdidas, para hacer lo que podamos para darle a Dios la mayor gloria y recibir las mayores recompensas. ¿Puede un creyente perder su salvación si construye de manera defectuosa sobre este fundamento? Y no. El versículo 15 dice: si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. La salvación es por la fe, es por la gracia. No podemos deshacer lo que Dios ya hizo en nuestras vidas. Vos no podés deselegirte, desjustificarte, desperdonarte. Eso ya no podés hacer. Dios ya nos adoptó como sus hijos y es para siempre. Tal vez alguno podría pensar, bueno, así como nos caracterizan los paraguayos, y bueno, ¿qué le vamos a hacer, verdad? Sí te tiene que importar, hermano. Es serio perder recompensas. Es serio darte cuenta que todo lo que hiciste no sirvió para nada.
Trataste a lo mejor de impresionar, de hacer muchas cosas, ser visto, recibir aplausos, pero te vas a encontrar con la sorpresa de que no tenés nada que ofrecer al Señor. El Señor no va a elogiar nada de lo que vos hagas. Los versículos 16 al 17 habla de eso. Y aplicaciones finales. Concluimos con esto. ¿Qué tipo de recompensa crees que podrías esperar recibir en el cielo según la forma en que estás viviendo tu vida cristiana hoy? Si evalúa tu vida, si el Señor te llamara hoy, ¿qué tipo de recompensa crees que a la luz de lo que estamos hablando el Señor te va a dar? ¿Qué estás haciendo en tu vida que te impide recibir más recompensas? ¿Y qué vas a hacer al respecto? Oremos, hermanos, que todos examinemos nuestra vida, nuestros propios motivos de lo que hacemos ante el Señor, si estamos edificando correctamente sobre el fundamento que es Jesucristo. Hagamos un esfuerzo consciente de descubrir, crecer y usar nuestros dones espirituales para la gloria de Dios y la bendición de los demás. Y que Dios nos ayude a ser conscientes para que recordemos que la forma en que vivimos nuestra vida sí importa y sí va a afectar la forma en que viviremos por la eternidad. Debemos ser cuidadosos en cómo edificamos nuestra vida espiritual y la de nuestros hermanos. Decía el hermano cuando estaba para empezar la alabanza, el Señor nos trajo hasta aquí, no sabemos qué va a pasar en el futuro. Nosotros hoy podemos estar seguros y podemos ver como algo muy lejano e imposible que este lugar se convierta en una discoteca. ¿Y qué garantiza que este lugar en unos años siga siendo fiel al Señor? Nosotros tenemos la única garantía en la obediencia en la Escritura. Que nos centremos en la palabra de Dios. Que todo cuanto hagas pase por el filtro de la Escritura. Que no presiones por cosas que no edifican, no en actividades, sino realmente en la edificación real alrededor de la palabra de Dios. En eso hincharle a tus pastores. No en ideas geniales, no, en la Escritura, hermano. Más Biblia, mucho más. Necesitamos, no conocemos casi nada nosotros. Somos ignorantes, pero necesitamos conocer más, profundizar en la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga, guarde esta iglesia, que purifique esta iglesia para su gloria y su honra. Amén. Padre amado, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por permitirnos llegar también hasta este lugar, a pesar del cansancio. Señor, sabemos que tu palabra no vuelve vacía, que tu Espíritu Santo lo aplicará en el corazón de cada uno de mis hermanos. Y ayúdanos, Señor, a pensar, a asimilar que estamos en tu iglesia, en esta preciosa iglesia que tú plantaste aquí en Itagua. Es tuya, está para tu gloria, y que los que pertenecen a ella, que entiendan el privilegio que tienen de poder reunirse y recibir tu palabra. Que tengan pastores fieles. Eso es una gracia tuya, Señor. Eso es un regalo para mis hermanos. Te ruego por Pablo y por Valdir, que bendiga sus vidas, fortalezca, Señor, sus vidas para tu servicio, para tu gloria y tu honra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.